Bienvenidos a las clases maestra de Perú, el país más empresario del mundo, preparado por Arellano Consultoría para Crecer. Tenemos el gran gusto de estar con su presidente, Rolando Arellano, y su gerente general, Rolando José Arellano. Bienvenidos, y lo primero que quería preguntarles es, ¿por qué decimos que somos el país más empresario del mundo? Muchas gracias, Augusto. Sí, una de las razones por la que hemos hecho esta investigación es porque queremos mostrar que entre tantas cosas que tiene el Perú de buenas, de tener la mayor diversidad, de tener también en muchos casos campeonatos mundiales en algunos deportes como el surf, o ser primeros exportadores del mundo de algunos minerales y ahora productos agroindustriales, una de las cosas que no se ve es que detrás está una realidad importantísima de que el Perú lo hacemos millones de peruanos a través de pequeñas empresas. Se habla mucho de las grandes inversiones, los grandes capitales, pero se habla muy poco de los millones de peruanos que están detrás produciendo y haciendo que la economía continúe. Y cuando hemos analizado nosotros esto, hemos encontrado lo siguiente. Permítanme compartir mi pantalla. Hemos encontrado que el Perú, entre tantas otras cosas, que es primero, tiene una variedad, que es el país que tiene más cantidad de empresas en relación al número de personas que existen en el país. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros hablamos de que hay aproximadamente 15 millones de empresas, eso es lo que dicen sus datos, lo que hace que más o menos haya una empresa por cada 22 personas. Si vamos a Colombia, la relación sería una empresa por cada 33 personas, pero ahí existen empresas informales, entonces hay que darle el beneficio y quedamos en que hay más o menos, si consideramos las informales, hay 21 personas por cada empresa. Pero en el caso de Perú, los datos, nosotros tenemos 2.3 millones de empresas formales que hacen ahí solos que una empresa por cada 13 personas. Pero si ponemos a las informales, somos una empresa por cada 7 personas. No existe en el mundo un país que tenga un ratio tan alto de creación de empresas. Y es importante que lo sepamos porque significa que hay muchísima gente trabajando y generando sus propios puestos de trabajo. Sí. Lo más interesante de esto es que la mayoría de las personas parten por necesidad. Casi el 50% de las empresas que se generan en el Perú parten por una necesidad de encontrar trabajo, de hacerlo, y la gente genera su propia empresa, puede ejercer su bodeguita, puede ser su tienda de repuestos, o puede simplemente, puede ser, qué sé yo, tomar su equipo y empezar a dar servicio de gasfitería. Pero esa necesidad está muy ligada a un deseo de hacer las cosas. O sea, toda la necesidad siempre parte del deseo, también tiene un deseo muy pronto de ser independiente, y además una ventaja es que creemos que existe la oportunidad de hacerlo en el Perú, ¿no? Entonces no importa dónde parte, si es que porque quiero ser empresario o porque tengo la oportunidad o porque tengo la necesidad, pero siempre se da un círculo virtuoso de las tres cosas. Y me pregunto entonces, si todos somos empresarios, ¿para qué hace falta producir estas clases maestras, producir ese documento tan interesante, si ya todos lo somos? Así es, Augusto, lo que pasa es que no lo sabemos. Muchos trabajamos como empresarios, pero se usan mucho palabras que discriminan. Emprendedor es el chiquito, empresario es el grande. Cuando hablamos de empresa, hablamos solamente de las grandes empresas, y se necesita coordinar mucho más. Y este estudio no solamente trata de plantear cómo estamos o qué estamos haciendo, sino también ver dónde están los problemas para que este sentimiento empresarial se vuelva muchísimo más poderoso y genere un país en el que todos crezcamos, ¿no? Y a Rolando José le preguntaría entonces, ¿cuál es la diferencia entre empresario y emprendedor? Augusto, esa es una pregunta muy interesante. El concepto de fondo, y en realidad en muchos casos ambos somos las dos cosas.
desde emprendedores, porque nos nació el deseo de emprender, es decir, de iniciar una empresa, y de cara a empresario, porque nos vino y nos acompañó la responsabilidad de administrar dicha empresa. Entonces, en gran mayoría de casos, los emprendedores son empresarios y los empresarios han sido emprendedores, ¿no? Y eso desde un cocinero, un chef que inició su pequeño restaurante con sus ideas y que lo puso a marchar y tuvo que gestionar planillas, logística, todo para asegurarse que el modelo funcione perfecto. Y si tuviéramos que definir una empresa, ¿qué cosa es entonces en este contexto? Mire, en una empresa, en este contexto, debe tener 7 características básicas, ¿no? La primera, de que una empresa tiene que generar valor, es decir, que lo que se hace tiene que dar más que lo que se invierte. Es decir, si yo pongo una bodeguita, lo que yo quiero es que esa bodeguita me genere un poco más de ingresos que los que yo he aportado. Segundo es que normalmente una empresa debe usar algún tipo de recursos tecnológicos, que sea o conocimiento. Si yo soy un comerciante mayorista, tengo que tener conocimientos incluso financieros para poder trabajar con mis productos. O si soy un taxista, tengo que tener una tecnología, usar una maquinaria en este caso, que sería el auto, ¿no? Otra cosa, la empresa requiere inversión, ¿no es cierto? Y manejo de dinero. Las empresas requieren algún tipo de inversión, que puede ser en muchos casos inversión de esfuerzo, pero en general, después de ese esfuerzo, requiere un dinero para funcionar. Si nosotros tenemos una tienda de telas, necesitamos comprar las telas y tener ese dinero trabajando para eso. Otra cosa es que sus resultados dependen de la capacidad de generar ingresos. Una empresa no es una inversión de que yo pongo 10 y que yo sé que como un ahorro que cada año me va a dar 5%, ¿no? La empresa puede dar mucho más dependiendo de la capacidad de administrar de las personas, ¿no? Un taxista puede hacer muchísimo más ingresos si trabaja más o si sabe a qué horas es que tiene más gente. Bueno, otro caso es que la empresa requiere y genera trabajo, ¿no es cierto? Hay que trabajar en la empresa. Un inversionista, el que solo pone dinero, no es un empresario, ¿no es cierto? El empresario es el que repone el dinero y lo maneja y trabaja para eso. Otra cosa fundamental es que la empresa implica tomar riesgos. Puede irnos bien o puede irnos mal. Y lo bueno es que cuando nos va bien, genera valor y por lo tanto crecemos, ¿no? Muchas veces nosotros vemos empresarios que han crecido un poquito y decimos qué suerte. La verdad es que seguramente detrás de eso que llamamos suerte ha habido muchísimo trabajo y muchos riesgos que han tomado. Así es. De alguna manera, empresa es chamba y es riesgo, ¿no? Es una actividad incierta donde se puede ganar o perder. Y ustedes verán que hay muchas empresas que conocemos entre nosotros que tienen esas características, aunque no las llamemos así, ¿no? ¿Y qué tan sencillo, tan fácil es crear una empresa o pensamos los peruanos que es crear una empresa? Mira, lo bueno de las empresas es que los peruanos en general, esa es una característica importante que no se da en muchos otros países. Creemos que es fácil iniciar una empresa en general. Estos son resultados de estudios, ¿no? El 39% piensa que es relativamente fácil y el 34% piensa que no es ni fácil ni difícil, ¿no? Entonces, 73%, es decir, 3 de cada 4 peruanos dice, mira, crear una empresa se puede hacer y es fácil. Y eso es fundamental, porque significa que la gente tiene la capacidad de tomar el riesgo. Y eso se da con una característica adicional, que no solamente se piensa que hacer empresa es fácil en Lima, donde están todas las facilidades, sino como tú verás en el cuadro, Augusto, tanto la gente de provincias como la gente de Lima dice que es fácil en sus ciudades, ¿no? Y que no hay mayor diferencia. Entonces, eso hace una tremenda ventaja para los emprendedores y empresarios peruanos, ¿no? Qué interesante. Y a Rolando José le preguntaría también ¿los informales son empresas? Una señora que vende comida, que vende anticuchos en una esquina, ¿son empresas?
Sí, en el fondo sí lo son, donde ahí, porque cumplen con las 7 condiciones que acabamos de ver. Es decir, gestionan con conocimiento, invierten, generan trabajo, todo. Donde todavía nos falta es justamente que se cumplan todas las exigencias de la ley, ¿no? Y eso es algo que vamos a ver, pero en el fondo son empresas que les falta dar el paso a la formalización. Ya veo. ¿Y pueden hablarme de este concepto que ustedes han desarrollado y que siempre les he escuchado hablar, que la relación entre la felicidad y la actividad en la cual uno trabaja, y la felicidad y la empresa? Mira, sí, nosotros hemos hecho algunas investigaciones sobre la felicidad de los peruanos y lo que encontramos es bien interesante, ¿no? Que emprender es una actividad feliz. Cuando nosotros hemos hecho las mediciones de cuán felices son las personas y lo hemos luego, digamos, cruzado con sus actividades, vemos que las personas más felices, los peruanos más felices son aquellos que tienen emprendimientos voluntarios, aquellos que tienen empresas en las que empezaron y las que ahora ya son empresas en las que se sienten cómodos, que les gusta estar, les gusta trabajar. Entonces es el nivel máximo de felicidad de un peruano, es tener su empresa y que su empresa marche bien. Luego, al lado están los que tienen un empleo asalariado, ¿no? Es decir, aquellos que piensan que tienen un empleo fijo y que trabajan dentro de una empresa. Luego, un poco más a la izquierda, como vemos, es ya el empresario de supervivencia, que es el empresario que está empezando, el que está creando su empresa porque lo que necesita, porque se quedó sin trabajo, porque necesita más ingresos para poder, enviar a sus hijos a la universidad, etc. Ese empresario de supervivencia también es un poco menos feliz. Y claro, el menos feliz de todos los peruanos es el desempleado, ¿no? El desempleado. Pero el emprendimiento voluntario es el nivel más alto de felicidad para los peruanos. Lo que significa es que si tenemos más peruanos empresarios, tendremos un país más feliz, ¿no? No tengo la menor duda. ¿Y cómo funciona esto? Porque a veces uno, en momentos de crisis, también las empresas atraviesan muchas angustias y sus propietarios, la gente que las dirigen, pues están muy tensas. ¿Cómo se combina eso con la felicidad de la cual hablan ustedes? Sí, miren, lo que pasa es que la tensión que hay en el caso de los emprendimientos, para muchos de los empresarios, es una especie de histamina, ¿no? Genera una especie de vitamina que te hace trabajar más, ¿no? O sea, el riesgo también tiene su lado positivo. Y sobre todo, lo interesante que tiene eso es que, en general, el resultado de ese riesgo es mucho mayor que el esfuerzo que se dio. Fíjate, Augusto, cuando nosotros medimos ahora a los peruanos y les preguntamos qué prefieren que hagan sus hijos, que tengan un empleo asalariado o que sean empresarios, y el 75%, en realidad más, el 78% de los padres desea que sus hijos sean empresarios. Y 22%, ya un poco menos, porque en realidad hay gente que dice que no sabe, pide que tengan un empleo fijo. O sea, casi la mayoría es así. Ahora, cuando se les dice, ¿y qué prefieres que tenga? ¿Un empleo fijo o un negocio o ambos? El ambos es más importante. O sea, el ideal de los peruanos es tener un empleo fijo que les dé un ingreso seguro y al lado tener su negocio. Como muchas de las personas que nos están viendo ahorita seguramente lo hacen, ¿no? La secretaria vende cosméticos y además, o el señor tiene una tiendita también al lado en su casa y es obrero en una empresa, en una fábrica, ¿no? Ya veo. Y quería ir ya para ir cerrando este primer capítulo de las clases maestras de Arellano Consultoría para Crecer Perú, el país más empresario del mundo. Si somos el país más empresario del mundo, deberíamos ser los ciudadanos más felices del mundo. Y no estoy seguro que lo seamos. Sí, no, mira,
Depende de las medidas de felicidad que se hacen, ¿no? Las medidas de felicidad son muy distintas. Hay medidas de felicidad que miden la felicidad en términos de los bienes, de cuántos bienes tienes, de cuánta educación, cuánta salud, etcétera, tienes. Y en ese sentido, el Perú no está entre los mayores. Pero cuando medimos el concepto de bienestar con la propia vida y con el concepto de mundo feliz con relación a otras variables, como por ejemplo relaciones con la familia y todo eso, el Perú sí tiene un nivel alto de emprendimiento, ¿no? Ahora, como digo, lo que estamos midiendo ahí es que el emprendimiento voluntario es el que hace más felices, pero hay mucha gente también que está en emprendimiento de supervivencia, que está creciendo. Son emprendedores, pero por ahora no han llegado al nivel de emprendimiento feliz. Lo que si nosotros vemos, es importante ver esto, Augusto, es que lo interesante es que el país, y nosotros muchas veces no lo vemos, la misma Constitución estimula la creación de empresas, ¿no? El artículo 50 de la Constitución dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, la libertad de empresa, comercio e industria. Y al lado de eso, estudios diversos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los peruanos considera que las empresas son fundamentales para el desarrollo, ¿no? Y eso es un elemento, no solamente nuestra Constitución nos apoya a que seamos empresarios, aprovechemos de eso, sino que además en general la gente cree que es importante hacer empresa para progresar, ¿no? Interesante. Entonces los invitaría para darle el mensaje final de este primer capítulo de estas clases maestras. ¿Cuál sería el mensaje central que quisieran transmitir? Miren, el mensaje central, Augusto, es que seamos conscientes que el Perú es un país de gente que genera su propio trabajo, de que genera su propio desarrollo, y que debemos ser orgullosos de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que cada uno de nosotros asume su propia responsabilidad. Que es cierto que el Estado está ahí y debería poder apoyarnos, pero incluso en el caso de que los estados, como sucede muchas veces, no funcionen tal como lo esperamos, nosotros mismos hemos hecho ese desarrollo. Este país se ha formado por millones de pequeños empresarios que han ido creciendo y que han ido sosteniéndolo. Debemos ser orgullosos de eso. El taxista, el señor que tiene la tienda, la señora que tiene la tienda, pero son más mujeres, el señor que tiene su empresa de soldadura, debe estar orgulloso de que está generando desarrollo para el país y que no depende de otros, sino que más bien él es un generador de trabajo, él es un generador de desarrollo para el país. Creemos que debemos sentirnos orgullosos de esto porque casi podríamos decir somos únicos en el mundo en ese sentido y podemos progresar mucho más. Pues muchas gracias. Entonces, vamos en este momento ya a finalizar el primer capítulo, ¿qué es ser empresario?, en la serie de clases maestras de Arellano Consultoría para Crecer, Perú, el país más empresario del mundo.